Bienvenidos a la clase de Historia del Perú. Estamos ahora en la semana 18, ¿ya? Y empezamos con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Segundo golpe de Estado institucional, ya en esta oportunidad fue contra Fernando Belaúnde Terry por la famosa página 11, ¿no?, que habíamos visto anteriormente. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tiene dos presidentes. Uno es Juan Velasco Alvarado y el otro es Francisco Morales Bermúdez. En este periodo o en estos periodos se pusieron también ya en funcionamiento los planes. Tenemos, por ejemplo, el plan Inca de Juan Velasco Alvarado, que era ya iniciar reformas, o iniciar una revolución desde el Estado. ¿A través de qué? A través de una serie de reformas. Entre ellas menciono la reforma ya que se dio en el ámbito agrario, que fue la aplicación de la reforma de la ley agraria, ya que ahora sí, para esto se realizó un censo agrario, se supo cuántos campesinos habían, cuánta tierra disponible había, y entonces ahí va a empezar ya el reparto de tierras, esta oportunidad con tierras, no con títulos nada más, ¿ya? Se va a dar en la reforma en la minería, ya los centros mineros fueron expropiados, surgiendo en este momento Petroperú, Centromin Perú, Hierro Perú. En el ámbito de pesquería nos convertimos en el boom pesquero, ya que el boom pesquero se inició anteriormente, ya desde el segundo gobierno de Prado Ugarteche ya estábamos en el boom pesquero con Luis Banchero Rossi, y ahora pues ya se va a producir la muerte de Luis Banchero Rossi y el Estado asume el control ya de esta actividad económica, surgiendo entonces Pesca a Perú y creándose el Ministerio de Pesquería, ¿ya? En el ámbito de educación básica regular también se dieron reformas, estableciéndose un horario completo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ya se va a crear el uniforme único, ya se va a dar en el ámbito superior también la ley de la reforma universitaria, se dio la ley universitaria, cuando Velasco en la parte militar empezó también a comprar armamentos a la Unión Soviética, por lo cual algunos decían que él era ya socialista o con ideas comunistas. Él va a ser sacado del gobierno por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que dispone ahora que Francisco Morales Bermúdez sea el nuevo presidente, ya aplicándose el plan Túpac Amaru. Este plan Túpac Amaru va a consistir en ir en contra de algunas de las reformas que Velasco había dado. ¿Pero qué provocó el gobierno de Morales Bermúdez? Pues crisis política, social, económica, paros, huelgas, de todos los gremios ya prácticamente se estaban dando entre el año 1977 a 1979. Por lo cual él va a convocar en 1978 a una asamblea, ya que era la asamblea constituyente, que en su gran mayoría estuvo integrado por los apristas, y tuvo pues a Víctor Raúl Ayala Torre como presidente ya de esta asamblea constituyente. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era redactar una nueva constitución, y la constitución que se redactó fue la Constitución de 1979. Por lo tanto, entonces, regresábamos a la democracia. Por eso es que luego ya tomamos nosotros como el retorno a la democracia cuando ya el presidente Morales Bermúdez va a convocar a elecciones. 1980, quien gana por segunda vez ya va a ser Fernando Belaúnde Terry. Bien, él inicia o continúa lo que ya había iniciado ya Morales Bermúdez, que fue la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos dueños. El diario El Comercio, Expreso, Correo, el Canal 4, el Canal 5, empezaban a ser pues ya devueltos nuevamente a sus dueños. Se da aumento de la crisis económica, ya va a haber aumento de la deuda externa. Casi para finalizar su gobierno ya va a crear una nueva moneda llamada el INTI, pero el INTI entra en vigencia recién en el gobierno de Alan García. Ya fue creado en Belaúnde, pero entra en vigencia con Alan García. Se produce también el inicio del terrorismo, aparece Sendero Luminoso, justo en el proceso electoral, el 17, hay un atentado en Ayacucho, en Churchill, y luego ya empieza pues, ya diríamos su accionar, terrorista ya a nivel nacional, pero se inició en Ayacucho. Y el otro que me aparece después es el movimiento revolucionario Túpac Amaru, con Víctor Polay. Sendero Luminoso hablaba de un presidente Gonzalo, y que después se supo pues ya que no se llamaba Gonzalo sino Abimael Guzmán.
En el aspecto internacional tuvimos un conflicto con el Ecuador, cuando Ecuador avanzó e ingresó a nuestro territorio, no estableciendo como el hito, que era el hito que nos separaba con el Ecuador Paquilla, trasladándolo no ya hacia territorio peruano. Por eso este conflicto se conoce como la falsa Paquilla, ¿ya? Bien, termina su gobierno ya con una situación bastante difícil económicamente, y quien gana las elecciones ya y asume su primer gobierno, Alan García Pérez, ¿ya? Tenemos nosotros que Alan García Pérez destinó solamente el pago del 10%, ¿no? ya de la deuda externa, por lo cual posteriormente el Perú fue declarado país inelegible por el Fondo Monetario Internacional. Ya decía, no invierte, es decir, el Fondo Monetario Internacional hacía una advertencia, ¿no? de que no se debe de invertir en el Perú, no porque el problema de terrorismo, sino porque el presidente miente, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿no? con lo que ya decía pues el presidente. Se produjo el proyecto de estatización de la banca, cuando ya la crisis económica, la hiperinflación ya no daba. Él intentó estatizar la banca, quitarle los bancos, no ya a los dueños, lo cual provocó inmediatamente pues la protesta de los dueños de banco, ya que dijeron que no iban a entregar su propiedad porque les había costado. Es ahí que surge el movimiento Libertad, ya en la cual participó Mario Vargas Llosa. Este movimiento Libertad luego se convierte en el partido Fredemo, ¿no? que va a ser el que participe en las elecciones, ¿ya? Bien, otra de las cosas que se dio fue la creación del Ministerio ¿no? de Defensa. Bueno, también en el aspecto social hubo pues ¿no? el ataque a los penales, ¿no? ya con el pretexto de que los terroristas pues estaban preparándose y de que ahí estaban ¿no? preparados. Es ahí entonces que con una devaluación terrible y una inflación terrible termina el gobierno ¿no? de García Pérez, y quien va a salir elegido ya en segunda vuelta en campaña, ¿no? ya con Mario Vargas Llosa, que se enfrentó a Alberto Fujimori, ¿no? quien gana pues las elecciones es el ingeniero, ¿no? ya Alberto Fujimori, ¿no? Él va a tener 3 gobiernos. En el primer gobierno ya él aplica el shock económico, a pesar de que en campaña de segunda vuelta él ya tuvo como lema no al shock. Pero como él no presentó programa, no tuvo un programa, termina aplicando el programa que había planteado Mario Vargas Llosa, que hablaba pues de una economía neoliberal, privatización, congelamiento de sueldos, ¿no? Y hay una serie de elementos pues que se fueron dando. Es aquí entonces que Fujimori, diríamos, ganó mintiendo pues ya las elecciones, porque después, ni bien gana, ¿no? el 8 de agosto, está aplicando el shock, ¿ya? Por lo tanto, entonces iniciaba una política económica neoliberal, que había sido el planteamiento de Mario Vargas Llosa en su plan de gobierno. Luego va a dar el autogolpe de Estado el 15 de abril y el 5 de abril de 1992, ¿no? Provocando pues un gobierno, ¿no? ya de unos meses de golpe de Estado, ¿no? Para lo cual luego él convoca al Congreso Constituyente Democrático, al CCD, que va a dar una nueva constitución, ya reemplazándose a la constitución de 1979 y surgiendo la constitución de 1983. En el aspecto internacional tuvimos una guerra con el Ecuador, que se conoce como la guerra del Cenepa, ¿no? Por el cual ya se finaliza entregándose por parte del Perú un pedazo de territorio, ¿no? que era lo que pedía, y que Fujimori decía pues que por aras de la paz no debíamos de ceder. Ya en los acuerdos de Brasil no finaliza pues ya este conflicto o esta guerra ya con el Ecuador. Es aquí entonces ya que va a ir a la reelección presidencial, ya produciéndose su segundo gobierno. Aquí se produjo en 1997 al 98 el fenómeno del Niño, ya para luego volver él a reelegirse, porque ya no podía según la Constitución, ya va a pedir que se modifique la Constitución justamente, ¿no? en esta parte que le permita ya la reelección, surgiendo la ley de interpretación auténtica, diciendo que ahí decía que se podía dar la reelección, pero que realmente no se daba, eso no ya estaba estipulado ahí. Se convocan a elecciones, se presenta Alejandro Toledo, a quien dan como ganador, pero a los pocos minutos ya termina dando como ganador Alberto Fujimori. Había pues la sospecha de un fraude terrible, y eso va a ocasionar la marcha de los 4 suyos, ¿no? El 27, 28 ya y 29 ya se dio la marcha de los 4 suyos,
pero ya igualito Fujimori, ¿no? Rapidito, pues va a iniciar ya su tercer gobierno. Se hablaba de corrupción, ¿no? Pero no habían pruebas, hasta que por ahí, ¿no? Ya se da información de que iba a aparecer un video, ¿no? Que demostraría ya el proceso de corrupción que se estaba viviendo en los gobiernos de Fujimori. Es ahí que aparece el video Curi Montesinos, ¿no? Ya el asesor pues estaba comprando y ahí sale una serie ya después, ¿no? De videos donde se ve que Montesinos pues compra. Fujimori decía que no sabía nada, ¿no? Ya que todo lo hacía pues Montesinos. Luego Fujimori, ¿no? Empieza la persecución de su asesor, ¿no? Montesinos, que se fue, ¿no? Ya a Venezuela, pero no lo aceptaron, regresó aquí el propio presidente empezó la búsqueda, ¿no? Ya de Montesinos, y ya luego Fujimori se va, ¿no? Fuga de nuestro país, ya se va hacia el Asia, donde había pues una convención, y de ahí a Japón, y desde Japón vía fax presenta su renuncia. En ese momento el Congreso, ¿no? Ya va a tener a Marta Hildebrand como presidenta del Congreso, pero se produce un levantamiento en el Congreso y establecen como presidente del Congreso ya a Valentín Paniagua. Entonces él, como presidente del Congreso, pasa ya a ser presidente del Perú como gobierno de transición, es decir, para la convocación a elecciones. Pero ahí él va a cesar pues la intervención de las universidades públicas, va a crear la Comisión de la Verdad, no se descubre el gas de camisea, es decir, se va a empezar ya a hablar sobre el gas de camisea, que ya había sido descubierto en el gobierno de Alan García, pero recién ahora no se le empieza a dar ya importancia. Bien, Valentín Paniagua convoca a elecciones y quien va a salir elegido es Alejandro Toledo. No, Alejandro Toledo ya es el que va a emitir el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Ya va a establecer entonces, ¿no? Una economía, va a buscar que la economía se estabilice, provocando pues una estabilidad económica, ¿no? Ya de ahí va, en el ámbito de educación, va a crear, por ejemplo, el plan Huascarán, ¿no? Un plan bastante interesante, y continúa con los planes de vivienda, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces del gobierno de Alejandro Toledo.